Tema 13. La incorporación plena a la Iglesia Católica. Este tema completa la cuarta parte sobre la acción eclesial, ad intra, estudiando algunas cuestiones que se plantean en la tarea ecuménica. Exponemos, en primer lugar, la admisión a la plena comunión con la Iglesia Católica. En un segundo apartado abordamos la presencia y acción de la Iglesia Católica en lugares de mayoría confesional no católica. 1. La admisión a la plena comunión con la Iglesia Católica. La actividad ecuménica se ocupa de las relaciones entre las iglesias y comunidades eclesiales en cuanto tales. Una cuestión diferente se plantea cuando un bautizado no católico personalmente pide incorporarse a la Iglesia Católica. Sobre este punto el Concilio Vaticano II señaló lo siguiente: la obra de preparación y reconciliación individuales de los que desean la plena comunión católica se diferencia, por su naturaleza, de la empresa ecumenista. Y añade, pero no encierra oposición alguna, ya que ambos proceden del admirable designio de Dios, cf. Ur 4. Cuando se trata de una sincera decisión de conciencia, que procede del admirable designio de Dios, los pastores habrán de cerciorarse de los motivos de su petición, con respeto de su conciencia, y proceder a la preparación individual, tanto doctrinal como espiritual del candidato, según las necesidades de cada caso. El rito de iniciación cristiana de adultos prevé una fórmula en su apéndice, para recibir válidamente, según el rito latino, en la plena comunión católica a los bautizados en una iglesia o comunidad eclesial separada. Importa advertir que esta preparación no es el catecumenado, o iniciación cristiana del no bautizado, sino la incorporación plena de quienes, de alguna manera pertenecen ya al pueblo de Dios, Ur 3. A. Plenitud de comunión en la Eucaristía. Generalmente la admisión se lleva a cabo durante la misa, o, si lo impide una causa grave, durante la liturgia de la palabra si es posible. Si se celebrara fuera de la misa, conviene que quede patente su conexión con la comunión eucarística, teniendo lo antes posible una celebración eucarística, en la que participe por primera vez entre los demás católicos el recién admitido. En cuanto a la preparación, como se ha dicho, hay que evitar equiparar a estos candidatos con los catecúmenos. Por eso, si el rito de admisión tiene lugar durante la vigilia pascual, debe diferenciarse claramente del bautismo de adultos, cf. Directorio N100. Si la admisión se llevara a cabo en la misa, el candidato, según su situación, confiese sus pecados, informando al confesor de su inminente admisión. Esta confesión la puede recibir cualquier confesor aprobado. Por lo que respecta a la celebración, es propio del obispo celebrar la admisión. Si se encomienda a un presbítero, tiene la facultad de confirmar al candidato en el mismo rito de la admisión, a no ser que el candidato haya recibido ya la confirmación válidamente. No se le exige abjuración de herejía, sino solamente la profesión de fe. El candidato puede ir acompañado, si es el caso, de un padrino o madrina que tendrá más intervención que otros en la presentación y preparación del candidato. En la celebración eucarística en que se hace la admisión, o en la misa que siga a la admisión, el admitido puede recibir la comunión bajo ambas especies, e igualmente, sus padrinos, sus padres y cónyuge, si son católicos, y los catequistas que le hayan instruido, y todos los católicos presentes, si las circunstancias lo aconsejan. El rito puede acomodarse o abreviarse por las conferencias episcopales y por el ordinario del lugar. Los nombres de los admitidos se anotarán en el libro especial, añadiendo el día y el lugar del bautismo. B. El bautismo previo. El presupuesto de la incorporación plena a la Iglesia es el bautismo válido. El sacramento del bautismo no se puede reiterar, por eso, solo se lleva a cabo el bautismo sub conditiones si existe duda, del hecho, o de la validez del bautismo ya conferido. En tal caso, el ministro explicará las razones por las que se confiere sub conditione, y lo administrará en forma privada, cf. CIC, Can. 869, 1 y 3. Como en el caso de los matrimonios mixtos, para investigar la validez del bautismo, existen varios criterios, cf. Directorio N99. No ofrece duda la validez del bautismo administrado en las iglesias orientales separadas de la sede romana. Además, en estas iglesias el sacramento de la confirmación, crismación, se administra por el sacerdote junto con el bautismo, por eso, con frecuencia el testimonio canónico del bautismo no menciona la confirmación, lo que no autoriza a dudar de que haya sido también administrada.
cuando se trata de cristianos de otras iglesias y comunidades eclesiales, cuando aportan un testimonio oficial eclesiástico, no hay razón para dudar de la validez del bautismo administrado, a no ser que, en un caso particular, un examen mostrara algún motivo serio de duda sobre la materia, la fórmula utilizada, o la intención del bautizado y del ministro. Como en el actual estado de las relaciones de la Iglesia Católica con las comunidades eclesiales surgidas de la Reforma del siglo XVI, aún no se ha llegado a un acuerdo sobre la significación, la índole sacramental y la administración de la confirmación. Quienes provengan de esas comunidades, deberán recibir el sacramento de la confirmación según la doctrina y el rito de la Iglesia Católica, antes de su admisión a la comunión eucarística, cf. Directorio N101. 2. Presencia de la Iglesia Católica en lugares de mayoría cristiana no católica. La actividad ad gentes supone de por sí la plantación de la Iglesia en lugares de mayoría religiosa no cristiana, con la consolidación institucional y existencial de las nuevas iglesias locales surgidas de la evangelización. Una situación diferente, que ahora tratamos, es la presencia institucional, diócesis, parroquias, etc., y la actividad, pastoral, educativa, de culto y caritativa, de la Iglesia Católica en lugares de mayoría cristiana no católica. En esta cuestión hay que distinguir dos aspectos, civil y eclesial. A. Los estados democráticos reconocen el derecho civil a la libertad religiosa de las personas y sus comunidades. La Iglesia Católica, como las demás confesiones religiosas, no tendrá dificultades en general para su presencia y actividad. B. Otro aspecto, que interesa ahora, es el eclesial, es decir, el modo de relación de la Iglesia Católica con la Iglesia mayoritaria no católica del territorio. Este asunto ha provocado tensiones en países de mayoría ortodoxa, debido a veces al poco acierto de la parte católica, a veces por susceptibilidad de la parte ortodoxa. Las iglesias ortodoxas consideran la presencia católica en un país de mayoría ortodoxa como una intervención ilegítima en su territorio canónico, como si allí no existiera ya el cristianismo. En realidad, con esa presencia piensan algunos la Iglesia Católica pretendería llevar a cabo un proselitismo de fieles ortodoxos. 2.1. Fundamento de su presencia. El motivo de la presencia y actividad de la Iglesia Católica en territorios de mayoría ortodoxa es el derecho y el deber de atender a sus propios fieles, en aplicación del derecho de libertad religiosa de las confesiones y de los individuos. Según los casos, esa presencia es originaria, por EJ, Oriente Medio, Egipto, o se remota a una primera evangelización, o bien a emigraciones, por EJ, Estados Unidos, Canadá, Australia, países escandinavos etc., o a movimientos de fronteras y poblaciones a causa de las guerras, o bien a deportaciones, por EJ, durante regímenes comunistas. Por eso, en ciertos casos la creación de diócesis no supone introducir nuevas estructuras eclesiásticas, sino restaurar las anteriormente existentes. Así pues, la acción de la Iglesia Católica no pretende misionar a los fieles ortodoxos como si se tratara de la actividad ad gentes, puesto que la mayoría religiosa ortodoxa ya es cristiana. En cambio, pone en acto la actividad pastoral dirigida a los fieles católicos, y la actividad ecuménica de relación y respeto hacia las iglesias ortodoxas. Esta actitud de la Iglesia Católica se basa en que las iglesias ortodoxas orientales poseen los sacramentos y la sucesión apostólica, y se consideran verdaderas iglesias particulares, vid. Counwood. Para la doctrina de la fe, Carta Communionis Notio, 1992, y Decl. Dominus Iesus, 2000. Por eso, aun sin la plenitud de la comunión católica, las iglesias ortodoxas son, para sus fieles, sacramento de salvación. En consecuencia, la actividad de la Iglesia Católica no pretende desarrollar un proselitismo desleal, para captar fieles de las iglesias ortodoxas. Su intención es atender a las comunidades católicas y establecer una sana colaboración con las iglesias ortodoxas. Para propiciar esas buenas relaciones, veamos algunas indicaciones. 2.2. Indicaciones prácticas. A. Conviene formar a los fieles y pastores católicos en los principios ecuménicos del Concilio Vaticano II que acabamos de exponer. B. De ordinario será prudente que la jerarquía católica informe a la jerarquía ortodoxa sobre la erección de parroquias, o de relevantes iniciativas sociales, educativas o caritativas,
a veces de instituciones internacionales católicas a petición de las autoridades civiles, sin mengua del derecho de la Iglesia Católica a proceder en conciencia en su caso. C. También podrá ser oportuno que las comunidades religiosas y los laicos, movimientos, etc., no actúen sin el visto bueno previo de la jerarquía católica. D. Por cortesía convendrá informar a la jerarquía ortodoxa de situaciones que puedan provocar equívocos, por EJ, cuando un obispo o sacerdote católico sea invitado por autoridades civiles a alguna actividad cultural o científica. En todo caso, como los posibles problemas prácticos entre la Iglesia Católica y las iglesias ortodoxas varían según tiempos y lugares, será prudente mantener estrecha relación con el Consejo Pontificio para la promoción de la unidad de los cristianos. 2.3. El llamado proselitismo. No obstante esas medidas de prudencia, no siempre será posible evitar equívocos. En efecto, aun dirigiendo su actividad a sus propios fieles, la Iglesia Católica puede acoger a fieles ortodoxos en sus obras educativas, sociales y caritativas. ¿Qué hacer si esos fieles piden ser admitidos a la comunión católica? Si un fiel ortodoxo pide libremente ser recibido en la Iglesia Católica y estuviera bien preparado, no debe ser rechazado. Lo mismo se aplica a un fiel católico que pida ser recibido en una iglesia ortodoxa. Esta acogida nada tiene que ver con un proselitismo desleal, que reste fieles a una u otra iglesia. Sobre este tema son nítidos los principios católicos. La libertad religiosa supone que, cada cual tiene la obligación y por consiguiente también el derecho de buscar la verdad en materia religiosa, a fin de que, utilizando los medios adecuados, se forme, con prudencia, rectos y verdaderos juicios de conciencia, DH 3. Las comunidades religiosas tienen también el derecho de que no se les impida la enseñanza y la profesión pública, de palabra y por escrito, de su fe, DH 4. Por eso, si un fiel ortodoxo solicita información o muestra cercanía a la Iglesia Católica, o bien si los fieles católicos hablan, de las cosas de la Iglesia, dando los primeros pasos hacia ello, UR 4, este hecho en absoluto puede ir unido con presión alguna porque a. En la divulgación de la fe religiosa y en la introducción de costumbres hay que abstenerse siempre de cualquier clase de actos que puedan tener sabor a coacción o a persuasión inhonesta o menos recta, DH 4. B. A nadie se le puede forzar a obrar contra su conciencia. Ni tampoco se le puede impedir que obre según su conciencia, principalmente en materia religiosa, IBID 3. Está excluido cualquier género de imposición por parte de los hombres en materia religiosa, IBID 10. Así pues, hay que diferenciar la respetuosa relación ecuménica institucional entre las iglesias católica y ortodoxas, respecto de las relaciones entre las personas individuales, a las que no se pueden impedir sus libres decisiones de conciencia en materia religiosa, y esto afecta tanto a los fieles católicos como a los fieles ortodoxos.